Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y esto es Libro Claroscuro con su reseña de todos los miércoles. Y llegamos ahora con el gusto de saludar a la gente que recurrentemente nos escucha. Por ahí nos dejaron un comentario desde Sevilla, España, en el cual pues reconocen la labor que hacemos acá en el Libro Claroscuro y que pues le gusta mucho el contenido que tenemos. Nos describe un poco así como una mina a cielo abierto y pues le agradezco mucho los comentarios a este escucha por tan agradable idea y percepción que tiene de los libros que recomendamos. Esperemos que se acerque tanto él como pues sus amigos o conocidos si es que nos hace el favor de recomendarlo. Y pues bueno, ahora llegamos con un libro que ya tenía rato de quererlo reseñar, de Nuxio Ordine, en la editorial Acantilado, de 192 páginas, y se llama Clásicos para la Vida. Es un libro, pues sí, un poco corto, pero la verdad es que es bastante exquisito por los temas, ¿no? En algún momento, Mario Vargas Llosa tenía un libro que recomendaba ciertos libros, ¿no? Acá Nuxio Ordine se toma a bien recomendarnos puros clásicos prácticamente para la vida, pero son libros de una calidad inconmensurable y hace una introducción, una gran introducción y, perdón, la necesidad de explicar varias cosas de la educación. Y perdónenme, la relevancia de leer clásicos, perdón, dice que no solamente es enunciar sus mejores frases, sino realmente acercarte a estos libros que te pueden dar claridad mental, que te pueden dar una perspectiva diferente, y aunque sean libros eh, antiguos, por así decirlo, son libros muy contextuales al sentimiento y al pensar humano, no solamente a las historias o a la actualidad de la vivencia de la humanidad, valga la expresión, sino más bien hacia todo lo que nos puede pasar en nuestros pensamientos día a día, a nuestras convivencias y en nuestro ámbito sentimental inclusive, y estos clásicos pues te llenan y te nutren, como bien Nuxio Ordine lo dice en este libro, ¿no? Arma como un tipo de biblioteca ideal, como si fuera un mosaico, un retablo, un collage con la sabiduría humana, ¿no? Entonces toma grandes libros y en esta introducción que les comento que dice, hace una comparativa o tiene la necesidad de explicar un poco la educación y cómo está girando ahora la educación hacia nuevos conceptos eh, de herramientas de información que pues le dan aparentemente mucha pantalla y mucha imagen a las clases, ¿no? Desde el pizarrón inteligente hasta las tablets, hasta los equipos informáticos ya presentes en los pupitres. Y Nuxio Ordine dice que realmente gran parte de la educación no es necesario la amenidad informática, sino más bien el tipo de información y calidad de enseñanza que los profesores le pueden dar a sus alumnos. Comenta que en Europa hay un presupuesto en ciertos países muy grande, pero está enfocado prácticamente en modernizar la educación tecnológica. Y realmente el único que se ha beneficiado de esta modernidad de la educación es las empresas que venden estos pizarrones ultramodernos, estas tablets, estos pupitres inteligentes o estas nuevas computadoras que hacen en cierta medida cautivos a los alumnos, a los padres, a los profesores, de preocuparse más por estar al pendiente de las nuevas tecnologías que quizá de la educación misma, ¿no? Y Nuxio lo dice en algún momento, ¿cómo puede ser que hoy en día tú se molesten los alumnos o inclusive sus padres si tú les llegas a pedir que apaguen el celular en clase? Y muchos dicen que no pueden, o sea, que lo tienen que dejar en silencio porque pues no pueden dejar sin estar al pendiente del celular. Y bien dice
que la función del celular pues realmente debería ser un artilugio profesional, ¿no? A nuestro servicio y no nosotros estar al servicio del celular, ¿no? Como estos tamagotchis de los 90, mascota eh, electrónica, que la cual tenías que estar al pendiente, pues algo así nos pasa hoy en día, que tenemos que estar al pendiente de nuestro celular, dejando de un lado esa necesidad o esa capacidad de aprendizaje, poniendo atención a las cosas que nos pueden transmitir las personas de viva voz, ¿no? Y bueno, hace una gran comparación en la educación, la relevancia que tiene en los profesores, en la vida misma de los alumnos, y pues sí, muchos eh, padres quizá, muchas corrientes noticiosas y educativas, pues culpan de muchos cambios a la falta de recursos, a la falta de tecnología, pero muchas veces no nos damos cuenta que la gran importancia de la educación, viene mucho de las aulas, de cómo estamos configurados para que el profesor siga siendo el guía y el alumno el aprendiz de todo lo que nos puedan decir, ¿no? Muchas veces nos enseñan solamente a estar más adaptados a las nuevas tecnologías o a lo que requiere eh, la sociedad o los grandes cambios políticos y sociales del mundo, más que a lo que realmente tenemos la capacidad de comprender y sobre todo de analizar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues me parece que se han perdido mucho, pero Nuxio Ordine lo toma de una manera muy importante en este libro de clásicos para la vida. Y bueno, mencionan grandísimos libros, uno que me llamó la atención mucho de Thomas Mann, Los Buddenbrook, en el cual compara un poco, ¿no? Esta historia de esta familia que pasa por más de 100 años o 4 generaciones y la decadencia que ocurre y algo similar con lo que pasó con Volkswagen en Europa cuando falseó datos en sus automóviles para un rendimiento de combustible, y el cual los puso en una evidencia social y comercial en el cual, pues, ¿qué te puedes esperar de una compañía con esa calidad y capacidad que tiene que falsear información para incrementar sus ventas, ¿no? Entonces, hace esta comparativa que viene, por supuesto, en la historia de los Buddenbrook de Thomas Mann, y bueno, es relevante. Otro libro que yo recuerdo desde la prepa me lo dejaron, y hace un par de años, si no mal recuerdo, salió en Netflix la serie, el de Giovanni Boccaccio, el de Camerón, y era un libro que pues en esa época lo tuve que sacar de la biblioteca y me lo llevé en unas vacaciones, si no mal recuerdo, cuando iba a visitar a mis abuelos a Guadalajara, o de las últimas veces que fui, y era un librazo, o sea, un librazo en calidad, pero un librazo viejo, y que no tenía mucho recorrido, o sea, veía las páginas de la biblioteca de este libro particularmente y veías que no mucha gente lo había leído, y pues un poco la historia del Decamerón es la peste como azota una parte de Italia y se van a un torreón unas personas a contar historias, y este concepto o esta idea de encerrarte solamente para contar historias me parecía una idea extraordinaria y unas como vacaciones increíbles, forzadas sí por la peste, pero bueno, es un gran libro que afortunadamente Nuxio Ordine lo retoma en este libro de clásicos para la vida, o Don Quijote de la Mancha y la relevancia que tenía o que tiene el luchar por tus propios sueños. También este libro lo leí pues, quizá ya hasta la universidad. Un profesor de costos nos decía, bueno, al menos si no tienen la capacidad académica en mi materia, porque tenía una forma de enseñar un poco acelerada, pues ya, al menos que sea deportivo. Entonces nos ponía un reto así como decir, bueno, al menos tienes que correr los 10 kilómetros en tal tiempo, ¿no? Una marca pues imposible para nosotros que no hacíamos deporte, o al menos léete el Don Quijote de la Mancha y hazme una reseña, ¿no? Entonces, al menos ese tipo de profesores pues tenían la intención de que quizá no te enseñaban de su materia algo relevante, pero te acercaban a buenos libros. Y a, 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 hay muchos más libros, ¿no? Menciona, por supuesto, a
perdón, a Fernando Pessoa y esta eh, multipersonalidad que tenía y su forma de escribir lo narra en sus historias. Hace algunos meses lo platiqué con la gerencia y ella no, quizá no tenía esa referencia de Fernando Pessoa y esta forma de escribir que tenía con sus múltiples personalidades y que es algo increíble que retoma acá también Nuxio Ordiné, en el cual Fernando Pessoa fue de estos grandes escritores que pues quizá pasó en vida sin tanta gloria, con más pena, pero hoy en día hablar o referirse a Fernando Pessoa pues es hablar de un clásico extraordinario e indispensable como en su momento el libro del asosiego o el pequeño libro que reseñamos por acá, El banquero anarquista, pues la verdad es un gran libro muy interesante y que pues por supuesto otros autores portugueses tienen la obligación como José Saramago de retomar un poco a Fernando Pessoa o inclusive Tabuki, pues también toma un poco la referencia de Fernando Pessoa al tener esta grandilocuencia que tuvo en sus escritos, ¿no? Y bueno, menciona y hace apología un poco Nuxio Ordine sobre el libro, que en realidad es un trampolín hacia la imaginación. La lectura es una necesidad urgente para hacernos más críticos, conscientes y más humanos. Invita a encontrar en los clásicos una vida con mayor sentido y profundidad. Y sí, uno de los grandes beneficios o uno de los grandes logros que te da la lectura, por supuesto, es esta capacidad de análisis y esta capacidad de ser crítico, pero sobre todo esta capacidad de empatizar con las historias de otras personas y lo que te quieren decir y lo que te quieren transmitir y que tú las puedes retomar a vida propia y te hace ser una persona pues más valiosa, al menos de una forma humana. Y eso yo creo que es uno de los grandes logros y beneficios que tiene la lectura y esperemos que pues se quieran acercar a este libro. Es un libro pequeño, pero muy bien escrito, con una gran recomendación y bueno, no una, grandes recomendaciones de libros clásicos. Y decía Nuxiordine que los libros de los que más se han escrito en la vida es de libros sobre libros. Y así pasa, ¿no? Con este libro sobre libros que trae grandísimas historias y un gran mensaje para todos los que se acerquen a él. Ojalá se quieran acercar a él. Clásicos para la vida en la editorial Acantilado de Nuxio Ordine. Creo que ya va por la 12ª edición, entonces pues bueno, es un libro que también ha tenido su valioso éxito por la calidad de información y la bien forma que tiene de escribir Nuxio Ordine. Pues bien, yo soy Pavel y esto fue reseña literaria del libro Claroscuro. Nos estamos escuchando por acá el próximo miércoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.